qué es un contacto, ¿no? En la vida y en esta carrera. ¿Qué tengo que ofrecerles si no es el dinero, tampoco la trayectoria? Como un punto muy fuerte para poder encontrar colaboradores es justo. Hola, estamos en un nuevo episodio de Luces, Cámara y Uñas. Para quienes nos están viendo por primera vez, es una sección donde hablamos de producción de cine independiente y entrevisto a cineastas que han hecho sus películas contra todo pronóstico, prácticamente con lo que hay, o por no decirlo de otra forma, con las uñas. El día de hoy tenemos a Rafael Martínez Sánchez, director de Un Lago, que estuvo el año pasado en cartelera y ahorita se encuentra postproduciendo su segundo largometraje En la casa de ustedes espantan. Muchísimas gracias, Rafa, por ser nuestro invitado, por hablar de todos los secretos de la producción independiente. Como te dije, acordando esta entrevista, queremos ser lo más transparentes posibles porque creo que eso va a ayudar a muchísimos cineastas que a lo mejor se están enfrentando a lo que nos hemos enfrentado a hacer las películas súper independientes, a explorar ideas, ¿no? Yo no creo que en esto del cine independiente haya como fórmulas. A lo mejor puede haber ciertos patrones, que eso es lo que vamos a ver a lo largo de varias entrevistas con varios cineastas, pero siempre es algo como muy personal, como las películas, un poco caminos que se encuentran de formas inesperadas. Entonces, muchísimas gracias por esa apertura y por estar aquí con nosotros. Y digo, hablo de nosotros, pero bueno, soy yo. La costumbre de haber sido host de televisión alguna vez. Está bien. Rafa, pues mira, tu caso me parece muy interesante y además particular porque tú empezaste realmente como actor, ¿no? En Casa Azul, bueno, tomando talleres de actuación, pero posteriormente siendo coach de actores, director de actores, y poco a poco hiciste la transición a cine. Y además los cortometrajes, aunque aquí nos estamos centrando mucho en producción de largometrajes, en tu caso los cortometrajes fueron súper importantes para poder hacer tus largos, que además algo de eso similar hay con nuestro primer invitado, que fue tu tocayo de nombre y apellido, Rafael Martínez García. También uno de sus cortos fue un pilar para poder hacer su primer largo. Platícanos cómo los cortos, porque no fueron unos, sino fueron varios, te llevaron a poder hacer tu primer largometraje. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Iván. Contento de estar acá y pues creo que ya en los 10 años que llevo haciendo esto, hoy por hoy lo que suma es la cantidad también. Ya dejemos un poco la calidad aparte, pero creo que como que desde el inicio, el acercarme a actores con este trasfondo que mencionas, ¿no? Que estuve en Casa Azul un par de años estudiando. Además creo que fue algo que se proyectó con otros actores, ¿no? Como este impulso de hacer a toda costa con lo que haya, que pues inspiró también a actores más jóvenes en ese momento a pues justo a ponerse a trabajar ya en vez de reducirse a ser estudiantes nada más y pues eso como que ha sido un modelo que ha permeado siempre la siguiente producción, ¿no? Que a su vez pues ha logrado que trabaje con actores de un perfil más alto o demás, pero sí creo que es ese impulso, esa con el riesgo de sonar romántico, pero pues esa pasión que les atrae a los actores, ¿no? Y pues sí ha sido como un distintivo en mi carrera, creo, porque yo no estudié cine, entonces, pero sé cómo hablar con un actor, entonces creo que eso es algo que a ellos les atrae mucho, ¿no? Tuviste un corto en particular, el de los lobos no están hechos para el circo, que con la trayectoria que tenías en esos momentos, se piensa muy difícil tener actores de la talla como López Tarso y Roberto Sosa. ¿Cómo lograste involucrarlos en ese proyecto? ¿Cómo los convenciste? Porque luego pasa mucho. A mí me daba mucho miedo, o sea, ya después me atreví y lancé la invitación, ¿no? Pero invitar actores como con mucho renombre porque dices, ¿qué tengo que ofrecerles si no es el dinero, tampoco la trayectoria? ¿Cómo logras eso? Ignacio López Tarso, que paz descanse, fue un poco una coincidencia, ¿no? Donde yo conocí por azares de la vida a Elia Domenzain, que es actriz también del corto, y el mismo día que la conocí,
me dijo, bueno, ya me voy porque tengo el preestreno de la obra de López Tarso, ¿no? Que me invitó. Y entonces ahí como que se me prendió el foco así de, oye, espérate, tú conoces a López Tarso. Y entonces le propuse algo a Elia, que ella pues en lo principalmente ha sido más actriz de teatro, quería hacer cine, entonces le dije, hagamos un trato, yo escribo un guión y para que lo actúen tú y López Tarso, ¿no? Y se lo haces llegar. Me dijo que sí. Entonces fue, el hacérselo llegar, pues fue literalmente ir a su casa, dejarle el guión así en su buzón con un mensajito ahí, señor, con todo respeto, espero le guste esto, ¿no? Y, y pues sí, sí le gustó, resulta que sí le gustó, ¿no? Entonces, pues ya ahí justo cuando él aceptó por añadidura, pues ya también se volvió atractivo el proyecto para Roberto Sosa, para Florencia Ríos, Aldo Escalante, ¿no? Que pues son actores que también trabajan muchísimo, ¿no? Más jóvenes, obviamente, pero que trabajan muchísimo. Entonces, pues sí, creo que tiene que ver mucho con esta, pues sí, con el empuje que ven, ¿no? No sé si algún chavo, chava nos estén viendo, aprovechen su juventud, aprovechen sus pilas y ese drive porque se vuelve cansado, la verdad. Llegaste cansado, por decirlo de alguna forma, a un lago, que es tu primer largometraje, en el cual tenías 250,000 pesos, si no mal recuerdo. Ujú. Primer largometraje, ya venías de varios cortos y esta cuestión como de energía, ¿no? De que a lo mejor piensas que ya con el corto va a haber dinero para tu largo. ¿En qué momento te das cuenta que a lo mejor no va a haber ese paraíso que uno piensa que, bueno, con mi corto ya le eché las ganas, hizo todo guerrilla, ahora sí para el largo vienen todas las oportunidades y de pronto dices, ok, no, tenemos que dar unos pasos atrás y retomar como el espíritu guerrilla? ¿Cómo fue ese proceso a lanzarte a hacer un lago sabiendo que a lo mejor tenías que irte, pues ahora sí, con las uñas? Pues creo que eso que mencionas, creo que pasa en cada proyecto, ¿no? O sea, es recurrente, seamos honestos, ¿no? La decepción del proyecto, no importa cuál sea, es recurrente, ¿no? Creo que algo que nos empuja siempre es, pues, la oportunidad de tirar los dados, digamos así, con el que sigue, ¿no? Y vaya, no es que un proyecto no abra puertas, ¿no? Yo creo que cualquier proyecto hace que avance tu carrera sí o sí, pero pues uno siempre tiene una prospección más grande, ¿no? Pero a Lago en particularmente llegué no cansado, más bien con mucho miedo, la verdad, con muchos nervios, porque pues era enfrentarse a un formato que nunca había hecho, que era largometraje, que sí es un monstruo muy diferente al corto. Temas no solo de producción, ¿no? Sino de hacer una cosa de 90 minutos o lo que sea funcionar, es un reto. Eh, y pues venía muy inspirado justo por mi carrera como actor, donde habíamos hecho una película que se llama Padre Pablo, donde yo actué, y de José Luis Izuard, y justo me inspiró mucho ese modelo como de, pues con las uñas, ¿no? Como dices. Eh, Era la pandemia también, que era, pues la verdad, una época muy prolífica para nosotros los cineastas, ¿no? Porque de repente las agendas de todo el mundo pues todos se quedaron medio desquacerados, ¿no? Y entonces pues era como un terreno muy fértil para crear. Coincidió que me empezó a ir bien también a mí en la pandemia, entonces dije, pues con este dinero la hago, ¿no? Que que creo eso es algo que pasa siempre y justo para hacer cine con las uñas pues tienes que apostar, literal, ¿no? Ya lo dijimos y pues es muchas veces tu dinero, a lo mejor hay apoyo de familiares y amigos, pero pues sí, son cosas que salen con el trabajo a la décima potencia, ¿no? Y al final, siendo un proyecto independiente, pues recae más en tus hombros que de nadie más, ¿no? Entonces, de ahí justo el que se vuelva cansado, pero sí, en Lago todavía tenía energía. ¿Cuál fue la primer piedra
por decirlo de una forma, de un lago. ¿Qué fue lo que cayó primero? Es una película que transcurre también en gran porcentaje en una sola locación, pero ¿qué fue primero? La locación, posteriormente la idea, los personajes y luego que solo había una locación. ¿Qué fue, si nos puedes dar un poco el orden en cómo se fue armando todo para que fuera al final ya una película? Sí, primero lo que te digo, ¿no? La vida se acomodó en pandemia, me empezó a ir bien, tenía el dinero. La casa es la casa vacacional de mi familia, lo cual lo hacía también pues mucho más fácil, ¿no? Controlado también en un ambiente pandémico, porque a pesar de ser pandemia pues se hizo con responsabilidad, ¿no? Em, y luego, pues el guión, que fue como algo muy vomitado, así, el primer draft salió en 2 días. Pues sí, fue como aprovechar la inercia como te comento, que ya traíamos con la otra película, con Padre Pablo, y porque sí, pues nos dimos cuenta de que era gran momento para hacer estas producciones, porque hoy por hoy hacer una producción en el mundo post-pandémico es mucho más difícil, ¿no? Todos tenemos agendas, cuentas por pagar, demás, entonces el pedir un favor se vuelve más complicado, ¿no? Entonces sí fue como una cuestión, sí, a lo mejor no tan escalonada como lo planteas, sino como de vámonos recio, ¿no? ¿Y quiénes fueron tus colaboradores y cómo lo sumas a un proyecto que no tiene para honorarios principalmente? Ujú. Eh, ¿Qué consideraciones tienes, por ejemplo, antes de pedir el favor a alguien que se vuelve, puede ser algo complicado o delicado a futuro, sobre todo si son gente cercana? ¿Qué factores consideras antes de pedir el favor en un proyecto que no va? Digo, además de lo pandémico que a lo mejor favoreció, quizá esto a lo mejor tuvo otros retos en tu nueva película. Pero bueno, mantengámonos antes de cerrar el capítulo en el lago. ¿Cómo hiciste esa consideración de a quién involucrar, a quién pedirle el favor y cómo pedirle el favor? Ujú. Pues mira, o sea, algo importante también es saberse ubicar, ¿no? Entre creadores o entre artistas. Al final del día, pues sabemos muchas personas que queremos subir la escalera, ¿no? De escalón. Entonces, algo como un punto muy fuerte para poder encontrar colaboradores es justo ubicar a los colaboradores que estén en tu mismo escalón y ofrecerles el proyecto como una manera de dar el salto al siguiente escalón, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco diferente con actores, ¿no? Porque pues los actores como que si ven un proyecto, te digo, con pasión y así, por lo general, pues le entran, ¿no? Son entrones. Pero sí, más del lado de producción o detrás de la cámara, sí, pues ese es lo importante, ¿no? Saber ubicar a quién. Y como te digo, ya veníamos de hacer Padre Pablo, entonces pues fue una réplica del mismo equipo casi. Padre Pablo lo habremos hecho como 6 personas, ¿no? Así de base, ¿no? De crew y yo actor incluido. Y entonces pues también eso facilitó las cosas, ¿no? Porque ya al final pues fue una película donde ya estábamos hablando el mismo lenguaje, ¿no? Los que la hicimos. Pero sí, o sea, el punto es eso, ubicar como a la gente que puede funcionar en quid pro quo también, ¿no? Sabes que al pedir un favor o una colaboración, pues obviamente tendrás que en algún momento devolverlo, ¿no? Y no es que sea un pesar, solo como decimos, ¿no? Se vuelve complicado con las agendas de todo mundo. Y quizá ya podemos pasar, bueno, nada más para clarificación, ¿cuántos días de rodaje, cuántos días de pre, un poco en esos números para ubicar a quien Sí. nos escucha o ve? Pues mira, Lago la escribí en enero de 2021 y ya la estábamos filmando en abril. Entonces todo fue muy rápido, como te digo. Pues habrá sido, justo la preproducción fue muy simultánea a escribir los siguientes borradores, ¿no? Que también pues en este modelo como
de aprovechar la inercia y es como también ponerse un deadline, ¿no? Y para meterle presión a todos, ¿no? Em, y de rodaje habrán sido como 15 días, yo creo. Luego hicimos algunos reshoots también, un crew mucho más chiquito fueron 2 días. Pero sí, la post es el gran reto del cine independiente, creo yo. Eh, Sí, sí, también lo contaba también con el otro Rafa y yo también lo considero. A veces uno piensa que el rodaje va a ser lo más difícil, pero por alguna razón se abren muchísimas puertas. Me está sucediendo ahorita, me sucedió con las dos películas anteriores, ¿no? El rodaje de alguna forma se empiezan a suceder las cosas, se juntan las situaciones, pero la post es la gran pared, ¿no? Y uno no lo contempla porque dices, ay, bueno, 3 personas, editar, etcétera. Entonces, platícanos, digo, ya más o menos lo sé porque me lo has platicado antes, pero cuéntanos cómo resolviste al final la postproducción. pues fue justo un poco un relajo porque al final tienes colaboradores, tienes aliados y demás, ¿no? Pero sigue siendo muy clichémente dicho tu bebé y el de nadie más, ¿no? Entonces, que se lleve al 100% de totalidad de finalizado, recae en tus hombros nada más, ¿no? Y luego sí es difícil también porque si tú financias el proyecto, de repente nos engolosinamos, es normal, y vamos a hacer la peli, se filma, ya está enlatada, y ¿qué pasa? No tenemos dinero ahora, ¿no? Es recurrente, ¿no? Y entonces en Lago en particular lo que pasó fue que no había quien hiciera post de audio, y entonces tuve que aprender a usar Pro Tools, a hacer edición de diálogos, diseño sonoro, que sí hubo gente que la trabajó, pero una vez más, pues fue como yo podía pagarles poco, fue como, bueno, voy a tener que yo hacer el grueso del trabajo para llevarla a su totalidad, que esté lista, y pues justo ahí es donde se empieza a volver pues cansado, ¿no? Regresamos a la palabra. Eh, Que además todo el mundo te ve y te pregunta, oye, ¿cómo va la película, no? Que piensan que ya así, en la que te ayudé hace año y medio. Tú, hoy exacto, sigo pues en sí, post. exacto, ¿no? Y pues creo que creen que es fácil, la neta, ¿no? O sea, como que es muy recurrente de, oye, ¿qué pasó con ese proyecto? Y no, pues sigue en post, ya sabes, ¿no? Pero es que es un rollo la post, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Y como ingenuos que somos, creo yo, cada vez que nos estamos parados en un set, siempre decimos, no creo que sea tanta bronca en post. Espérate, ¿no? Oye, ¿y tienes claro cuánto tiempo te tomó la postproducción? O sea, desde el último día de rodaje hasta que ya, así decías, copia final, tengo mi DCP, o por lo menos pon tú no el DCP, el QuickTime final, ¿cuánto tiempo transcurrió? Año y medio, yo creo. Ah, digo, bien, te fue dentro de todo bien, ¿no? Hay casos de pronto 2, 3 años de que justo se quedan en esa etapa, pero Sí. año y medio, sobre todo para quienes están viendo, escuchando en una producción independiente que tienes que resolver así, año y medio, está cansado, pero todavía admisible. Hay unas películas, a ver si en uno de estos capítulos tenemos a alguien que haya pasado por una postproducción mucho más larga, Ujú. pero de todo, y además que eso implicó que aprendieras a usar softwares de los cuales no tenías idea, ¿no? Digo, de alguna forma te capacitó Sí. en ciertas cosas que no tenías contemplado. Pero bueno, año y medio. Lo ideal en términos, digamos, los más estándares casi siempre es entre 8 meses, un año, cuando se tiene como el presupuesto bien, suele ser ahí el calendario más o menos, pero bueno, año y medio lograste salvarla dentro de todo. Ya estiradito, pero lograste empujar el tren a buena velocidad con todo y todo. Pues es que fue por eso, justo te digo, cuando tienes que hacer tú las cosas, pues, o sea, literal, por decirlo una palabra, el manpower así de la película en post, habremos sido 5 personas, ¿sabes? Entonces, está complicado.
y que además tienes que volver a tu trabajo habitual, ¿no? Que eso no se contempla, o sea, o das clases o lo que sea que te da para la renta, lo tienes que retomar, no es como que, ay, bueno, voy a hacer mi postproducción de año y medio sentándome de lunes a viernes tranquilamente, ¿no? Es como de lunes a viernes estás haciendo otra cosa, llegas en las noches a tu casa, le avanzas, el fin de semana le sigues, eh, sí se vuelve muy pesado y frustrante, ¿no? Es de necios esta vocación. Sí. Me gustaría pasar brevemente al corto que le siguió, que me gusta cómo además lo cuentas porque fue algo totalmente inesperado, que te abrió muchas puertas y que luego, digamos, ya te motivó a tu segundo largometraje, no por la cuestión temática, sino en esta cuestión de continuidad y respirar un poco las mieles entre comillas del mundo de los festivales y dices, bueno, ok, pero luego también vienen otros golpes. Cuéntanos de La vista desde arriba, este corto que hiciste con solo 500 pesos, pero que le fue muy bien. Sí, pues ese, como dices, fue una casualidad porque estaba trabajando con unos cuates que fueron los directores de foto. Yo hago contenido de redes sociales y traíamos las cámaras y había una oportunidad padre para tirar algo padre. Dijimos, pues graben, ¿no? Lo de la chamba, chido, pero vamos a hacer un docu, ¿no? Y pues esos 500 pesos, como ya te conté alguna vez, fue lo que costó pagarle los tacos a los loneros, que son los sujetos en los que se centra el documental. Y, eh, y fíjate, ahora que hablamos de tiempo, ese me tomó un mes todo. Un mes que fue una manera de decir, justo viniendo del lago, como de el 2 años, ¿no? A lo de que se escribió a que se terminó, decir como, pues, ¿qué pasa si hago algo sin depender de nadie, con lo que ya aprendí? A ver qué pasa, ¿no? Y pues ya, long story short, pues es el corto que mejor le ha ido en festivales y demás. Yo la verdad ni siquiera pensé que iba a ser un documental en mi vida. Entonces la vida es curiosa a veces, es divertida. Em, pero justo como dices, entonces eso te lleva a probar las mieles de los festivales, ¿no? Mieles entre paréntesis, ¿no? Porque creo que algo que justo es recurrente en esta carrera es el ya casi, ¿no? El ya merito, ¿no? Y constantemente te encuentras en lugares o en situaciones donde dices, ya de aquí para el real y oh sorpresa, ¿no? De repente. Imagino que este, oh sorpresa, Ujú, es en la casa de ustedes se espantan, ¿no? O sea, oh sorpresa en cuanto a expectativas, de aquí para el real, no sé qué, ujú. y e inicias tu segundo largometraje que filmaste este año, Ujú. y también regresas, ahora sí que a los orígenes. Sí. Te regresaron, te bajaron del escalón, ¿no? Que te habían puesto con el corto anterior. Y nuevamente estás ideando una forma de producir, de hacer posible este segundo largometraje que es En la casa de ustedes se espantan. Cuéntanos, porque ahora sí, en pandemia, a mí también no quiero ser polvo, me facilitó un poco la situación, que todo el mundo no tuviera nada que hacer, que hubiera como estas cosas para poder filmarla. Y ahorita que también estoy por filmar la que sigue en el mismo formato, así como guerrillero, de prestado, de favor, veo que es mucho más complicado porque eso, lo que decías hace rato, hay agendas, hay un trabajo de entrada mejor pagado, todas estas circunstancias. Entonces, ¿cómo logras esta nueva película en un contexto, ya es tu segundo largometraje, pero el contexto ha cambiado, aunque pasaron, ¿qué? Ni 5 años entre una y otra, cambió totalmente el contexto. ¿Cómo la logras en esta nueva circunstancia? En principio fue pensada igual, primero la locación y luego ver qué escribir ahí. Casi todo es en una locación, aunque esta locación funciona como multilocación en la película, que muy a grosso modo es una casa que era de un arquitecto que él la hizo y entonces tiene, sin decir mucho, sin spoilers, tiene varios lugares construidos interesantes que parecen varios lugares diferentes, ¿no? Incluso una obra negra.
que falleció el arquitecto antes de completarla. Entonces, de repente ya ahí yendo fue como, aquí puede haber algo interesante, pensando en justo en pues, cómo a lo mejor aumentar un poquito el production value, el llamado production value, que es una incógnita en realidad, ¿no? Pero sí, multilocación en una locación, ¿no? Entonces, esa sí me tomó bastante escribir el guión, ¿no? Porque hasta 2 intentos, creo. Sí, 2 intentos mínimo de esto, una historia que funcione aquí, no, 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 no. Y pues justo fue contrario a dejar fluir, pues empujar, ¿no? Empujar, empujar. Y en temas de producción, algo en lo que los cineastas independientes se pueden apoyar mucho fuera de alianzas, de amigos y demás, es en jóvenes también. En jóvenes estudiantes que acaban de salir o que siguen en la escuela, que pues es lo mismo, están en la misma que uno, ¿no? Aunque yo tenga 35 años, necesitamos CV para avanzar en nuestras carreras, ¿no? Entonces sigue siendo un poco el mismo principio. Te invito a la película para que tengas algo que mostrar de que ya estuviste y consigas trabajo, consigas más oportunidades, se te abran puertas, ¿no? Es un poco el mismo principio. Claro que riesgo-beneficio, ¿no? Porque al final son gente igual que uno, ¿no? Creo que tienen la misma pasión, creo que tienen las mismas ganas justo de hacer este sueño palpable, pero a veces sí el tema de la experiencia es algo que puede llegar no diría afectar, pero pues sí a participar, ¿no? Dentro de la dinámica de la producción. Y con esto regreso a lo mismo, ¿no? Recae más en tus hombros, ¿no? Una cosa que tienes que ser con cine independiente casi casi a la fuerza es ser productor y director. Eso creo que es lo primerísimo, ¿no? Entonces, pues sí, pues hay gente con disponibilidad. La cosa es, pues la cosa es buscar justo a la gente adecuada, ¿no? Alguna vez hablaba con un amigo de qué es un contacto, ¿no? En la vida y en esta carrera, ¿no? Y un contacto no es mi tío trabaja en Viacom y nos va a hacer una cena, ¿no? Contacto al final es gente con la que resuenas bien, te llevas bien y están ahí para ayudarse el uno al otro, ¿no? Y construir sus carreras juntos. Pues creo que eso que dices es valiosísimo. Qué bueno que lo aclaras y lo puntualizas con esa estructura y claridad. Es una realidad, también lo ha sido como para mí. Entonces creo que es una de esas cosas, patrones que podemos ver que han servido en las películas independientes. Ahorita te encuentras en esta película en la postproducción. Sí. Eh, ya sabes a qué te enfrentas en estos momentos. Digo, y en una de esas, si alguien aquí escucha y nunca se sabe, ojalá puede ayudar a terminar la película, o si ya tienes todo eso estructurado de alguna forma o estás en esta búsqueda entre tú resolverlo a nivel personal y buscar todavía alianzas, estás todavía en esta búsqueda de alianzas. Cuéntanos un poco de esta película y bueno, ojalá si alguien de acá quiere sumarse, pues ya estamos. Sí, para los siguientes pasos en esta película sí tengo aliados desde ahora y pues buscar lo que todas las películas, prácticamente todas, buscan en México o lo que quieren buscar, que es del famoso Eficine, el Focine, para postproducción. Una vez más hablamos de postproducción, se vuelve pues justo la etapa más problemática a lo mejor del proceso de producción, cómo se evitan esos problemas con dinero. Sí, porque además es también bueno, todo el cine es costoso en sus procesos, pero hay una cosa de la postproducción con la que competimos las películas independientes, que casi todas las que hacen postproducción, ya sea en imagen o en audio, también trabajan para publicidad
y también trabajan para películas grandes y de comerciales. Entonces, competir con los precios de publicidad y de películas grandes o series de televisión es súper difícil y realmente estás hablando de que te hagan un poco el favor y el hueco del espacio, ¿no? Como de los sábados no hay nadie, pues ahí te vas el sábado. Compites contra muchísimo, o sea, es un costo altísimo, por lo cual siempre es ideal contar con una oficina, un focine postproducción. En caso de que eso no suceda, bueno, hay que siempre, yo pienso así y estoy seguro que estás en lo mismo, tienes que tener plan B, plan C, plan D y estar buscando constantemente alianzas, ¿no? Justo, pues alianzas ya las tengo también, pero siguen siendo muy a favores, a lo mejor que con el tiempo se va volviendo más incómodo el favor, ¿no? Sí. Para las dos partes, la verdad. Eh, pero pues al final hay maneras, solo va a costar más trabajo, ¿sabes? Sí, y Eso, tiempo, ¿no? Que y al final tiempo. es lo que... Oye, Rafa, pues muchísimas gracias nuevamente por todo lo que nos compartiste de todas tus producciones. Te deseo lo mejor. Bueno, con el lago, que por cierto, creo que ya está disponible, si no mal me equivoco, está en plataforma. No, todavía no. ¿No? Yo juré, pero a lo mejor fue un festival que lo puso en probablemente nuestro Cine MX en alguna semana, que es como la casa del cine Sí. mexicano, pero independiente y festivales, ahí he visto varias. Pero ¿tienes lanzamiento próximo o estás justamente en esa etapa de buscarle casa? No, ahorita buscando casa para Lago y buscando post para casa. Va, pues ojalá suceda pronto. Digo, ya tuvo su corrida en cines, un lago, pero ojalá pronto esté a la mano, ¿no? Y que se pueda ver, que también es una batallota, pero no es el tema de este programa. Aquí estamos hablando meramente de producción. Y ojalá podamos ver pronto en la casa de ustedes se espantan, estaremos atentos. Además, ay sí, yo ya con primicia, ya me siento así como, creo que es en el primer programa donde hablamos de tu segundo largometraje, el mejor de los éxitos con eso que logres encontrar el dinero y si no las alianzas para terminarla. Nuevamente, muchísimas gracias. Igualmente, Iván, mucho éxito con la siguiente peli también. Gracias.